Bienvenidos a Noche Oscura, ese espacio para los amantes de lo paranormal, a quienes nos gusta esa sensación de sentir la piel de gallina, los pelos de punta y ese sentimiento de que alguien más está tras nosotros cuando estamos solos en medio de una noche oscura. Hoy hablaremos de las ánimas, también conocidas como las almas del purgatorio, o por muchas personas llamadas como espíritus en pena. Esta historia le ocurrió a mis abuelos, por allá por los años 80, en una Semana Santa y puntualmente un Jueves Santo. Ya había terminado la vigilia y decidieron pasar por la casa de una de sus hijas. Allí hablaron y se divirtieron hasta pasada la medianoche. Al notar la hora, decidieron irse a descansar. Camino a casa, debían pasar muy cerca al cementerio del pueblo. Mi abuelo era una persona muy valiente que no dudaría un segundo en ponerse frente a cualquier amenaza para proteger la integridad de mi abuela. Sin embargo, lo que vivirían aquella noche lo dejaría tan impresionado que no pudo moverse mientras ello sucedió. Ya habían caminado un par de calles y se encontraban a mitad de camino a casa. Se estaban aproximando a la esquina por la que desviarían hacia su casa y a sus espaldas quedaría el cementerio. Sin embargo, antes de llegar a aquella esquina, empezaron a escuchar ruido. Muchas personas hablaban o murmuraban. Era difícil entender lo que decían. Esos sonidos venían en dirección del cementerio. Decidieron ignorar ese sonido, pues era costumbre en el pueblo visitar a los muertos el Viernes Santo. Y fue allí, al caer en cuenta que no era Viernes Santo, cuando empezaron a sospechar que algo no estaba bien con aquellos sonidos. En la medida que se iban acercando a la esquina, aquel sonido también se acercaba y se hacía inevitable un próximo encuentro. Entre más se acercaban, más claros empezaban a volverse los sonidos. Estaban rezando. Parecía que rezaban el rosario. Pero aquel sonido tenía una particularidad. Se oía perfectamente cuando empezaban la oración, pero luego se convertían solo en murmullos y volvía a empezar de nuevo. Parecía ser una procesión. Sin embargo, para aquella hora no había una preparada, al menos que ellos lo supieran. Sin darse cuenta, aquel sonido ya estaba junto a ellos, pero no había nadie en aquel lugar. Ya se encontraban en aquella esquina que había pasado de ser una esquina habitual del pueblo a convertirse en un lugar terrorífico. Aquellas voces siguieron avanzando en su dirección y no tuvieron más remedio que apartarse de aquel sonido, subirse al andén y recostarse a la pared de aquella casa esquinera y antigua. El sonido pasaba a su lado, pero las calles estaban completamente solas. Casi podían sentir el aliento de quienes marchaban junto a ellos. No saben exactamente cuánto tiempo pasó, pero parecieron horas. Ese aterrador sonido parecía salir del cementerio y dirigirse hacia la iglesia. Cuando por fin la última persona pasó junto a ellos, de repente aquel sonido se detuvo súbitamente. Quedando un silencio sepulcral, tomaron aliento y se dirigieron a casa antes de que lo que fuera que había pasado junto a ellos tomara la dirección contraria y ahora fueran de regreso a sus tumbas. En un día normal de oración y celebración familiar, no se habrían podido imaginar que aquella noche se convertiría en la noche más aterradora de sus vidas. Este relato me lo contó mi padre. Sucedió allá entre los años 50 o 60, en Acevedo, Huila, un hermoso pueblo cafetero ubicado al sur de Colombia. Allí vivían en una casa de 2 pisos, con sus padres y sus hermanos, una casa de paredes de bareque, hechas de guadua y barro. Ellos vivían en el segundo piso. En el primer piso vivía su tío Víctor, su esposa Armelina y sus hijos. En el primer piso vivía el tío Víctor con su esposa y sus hijos. Para la noche en la que ocurrieron los eventos paranormales, todos habían salido a un oficio religioso.
padre, junto con 2 de sus hermanos, quedaron al cuidado de la señora Ermelina. Ya se habían acostado a dormir cuando en medio del sueño escucharon a su cuidadora decir: «Ya vienen pasando las ánimas». Entre dormido y despierto, él, mi padre, no escuchaba nada. Sin embargo, la curiosidad de todos los llevó a acercarse a la puerta y acercar el oído. Y fue allí cuando lograron escucharlo. Eran murmullos. No se podía escuchar lo que decían. Lo que sí identificaban es que era mucha gente la que pasaba casi por su lado, pues solo los separaba la puerta donde se encontraban en la calle. Fue una procesión larga y muy concurrida. Luego de varios minutos terminaron aquellos sonidos, que en ocasiones parecía que vinieran del suelo, como si se acercara un terremoto. Era casi inexplicable aquel sonido. Todos estaban muertos de miedo, no podían dormir, nadie quería acostarse a la orilla de la cama. Y para colmo, en aquella época no había luz eléctrica en el pueblo. Solo los iluminaba una vela que de repente se apagó sin que hubieran filtraciones de viento y ninguna explicación racional. Esa fue la despedida de las ánimas, pues nada más sucedió aquella noche. Cuentan los antiguos moradores del pueblo que aquel sonido pasaba todas las noches. Su destino era la Loma de la Virgen, una montaña a un costado del pueblo, donde en su cima estaba la imagen de la Virgen, y esa calle donde se encontraba su casa era paso obligatorio para ascender a aquella loma.